Profesor Elío Blitas Millán, buenas tardes. Voy a explicar en esta oportunidad lo que es los tipos de tejidos o los tejidos del cuerpo humano. Bueno, lo he realizado las diapositivas en mi laptop y a través de ello lo voy a explicar, ¿no? Dice que el tejido es un conjunto de células, ¿no?, que cooperan mutuamente para llevar a cabo una o varias funciones del organismo. O sea, los tejidos son un conjunto de células que cooperan mutuamente para llevar a cabo una o varias funciones del organismo, nos dicen. ¿Ya? Entonces los tejidos se clasifican en cuatro tipos de tejidos. Los tipos de tejidos que tenemos es el tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Dentro de ellos tenemos el tejido muscular, que dice que es el encargado del movimiento. ¿Ya? El tejido nervioso dice que aparece en los nervios y en los centros nerviosos, ¿no? Aparece en los nervios y en los centros nerviosos, ¿no? Es el tejido nervioso. El tejido adiposo es una variedad de tejido conectivo y está especializado en acumular grasas, ¿no? El tejido óseo dice que es conectivo y forma el esqueleto, el tejido óseo. El tejido epitelial forma la piel y tiene función protectora, ¿no? El tejido, nos habla del tejido sanguíneo, es un tipo de tejido conectivo que transporta sustancias, nos dice, ¿no? Entonces, los tejidos son cada uno de los diversos agregados de células, ¿no? De la misma naturaleza. Dice que es un diverso agregado de células de la misma naturaleza, cada tejido. Diferenciados en un modo determinado, ordenadas regularmente y que desempeñan un conjunto de una determinada función, ¿no? Como ya lo habíamos visto, en la mayoría de los tejidos hay sustancias intercelulares, en la mayoría de tejidos tienen sustancias intercelulares. Como ya hemos visto, los tipos de tejidos que son epiteliales, conectivos, musculares, ¿no? Y nerviosos, ¿ya? Los tejidos epiteliales, nos dice que los tejidos epiteliales cubren la superficie externa del cuerpo, ¿no? Y delimitan los espacios y tubos dentro del mismo. Algunos epitelios se especializan en la secreción de sustancias en los epitelios, dice, ¿no? Secreción de sustancias en los epitelios. Apenas hay sustancias intercelulares y las células están íntimamente unidas, dicen algunos tejidos epiteliales, nos habla de eso, ¿ya? Dentro del tejido epitelial tenemos el tejido epitelial de revestimiento, tenemos el tejido epitelial de glandulares, ¿no? Entonces, dentro del tejido del tejido epitelial, el tejido de revestimiento dice que es las células, ¿no? Nos habla que son las células, ¿ya? Son las células que forman paredes que pueden estar constituidas por una sola o capa de células, ¿no? Los epitelios simples, o por varias capas epitelios estrificados, ¿no? Estrificados. Es en el tejido epitelial de revestimiento, no sale. Y el tejido epitelial glandulares dice que las células se especializan en la producción y secreción de sustancias hacia el exterior del cuerpo, hacia la luz de los tubos, ¿no? Hacia la luz de los tubos, glándulas exocrinas, o verten la secreción en la sangre, glándulas endocrinas, ¿no? O sea, nos hablan de las glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas, ¿no? Dice, se encargan de la secreción de la sangre o verten la secreción de la sangre, ¿no? Entonces, el epitelio, tenemos los epitelios simples que están en el intestino, el epitelio estrificados, que es la piel, tenemos la glándula exocrina, glándula salivar, ¿no? Entonces tenemos la glándula endocrina, que es el hipófisis, ¿no? Nos habla del hipófisis, la glándula endocrina, ¿ya? En los tejidos conjuntivos o conectivos, ¿no? Nos habla que sirven para conectar o unir diversos tejidos, aunque estos
aunque también tienen otras funciones, ¿no? Pues, sirven para, o reserva de grasas, ¿no? Sirven para la reserva de grasas, el sostén, defensa, etcétera, ¿no? O sea, nos dice que los tejidos conjuntivos o conectivos sirven para conectar o unir diversos tejidos, aunque también tienen otras funciones: reserva de grasa, sostén, defensa, etcétera. Están constituidos por varios tipos celulares y poseen una abundante sustancia intercelular que incluye una variedad de fibras, ¿no? Eso es lo que nos habla en los tejidos conjuntivos o conectivos, ¿no? Dentro de los tejidos conjuntivos y conectivos existe una variedad de tejidos conjuntivos que se diferencia por los tipos de células, ¿no? Tipos de fibras y abundan de sustancias intercelulares, ¿no? Y abundancia de sustancias intercelulares dentro de tejidos conectivos o conjuntivos, ¿no? Dentro de los tejidos conectivos, como dice, la diversidad de células, ¿no? La diversidad de fibras, el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo fibroso, ¿no? El tejido conectivo laxo dice que es el equilibrio entre células y fibras, cantidad intermedia de sustancias intercelular en muchos órganos del cuerpo. En los tejidos conectivos fibrosos, predomina las fibras, por ejemplo, los tendones. En los tejidos conjuntivos o tejidos adiposos, ¿no? Nos habla que almacenan grasas que ocupan casi todo el volumen de la célula, son muy importantes como reserva de nutrientes, energía y como aislante térmico, ¿no? Nos dice que este tipo de tejido, los adiposos, son importantes porque reservan los nutrientes y la energía y un aislante térmico, dice, ¿no? Dentro del tejido adiposo tenemos el tejido adiposo blanco, ¿no? Que nos dice que el tejido adiposo blanco se encarga de las células acumulan grasa en un gran vacúolo, ¿no? Las células acumulan grasa en una gran vacúolo. Vacúolo es importante como reserva nutricional y energética, ¿no? En el tejido adiposo pardo dice que las células acumulan grasa en muchas vacúolos. Es importante para producir calor de forma rápida en niños pequeños. Miren, entonces dentro de los tejidos adiposos tenemos el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo, ¿no? En la cual nos habla que el tejido adiposo blanco es las células acumulan grasas, dicen, en un vacúolo, ¿no? Es importante como reserva nutricional energética, ¿no? Y en el tejido adiposo pardo nos dice que las células acumulan grasa en muchos vacúolos y es importante para producir calor de forma rápida en niños, mayormente en niños pequeños. Los tejidos conjuntivos o tejidos de sostén, ¿no? Nos habla que las sustancias intercelulares se refuerzan con fibras o acumulando sales, dice, constituyen el tejido mayoritario del esqueleto, ¿no? Mire que este es el tejido mayoritario del esqueleto, ¿no? Nos habla del tejido de sostén o tejido conjuntivos o sostén. El tejido dentro de este tejido conjuntivos o tejido de sostén tenemos el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. El tejido cartilaginoso nos dice que son las células que se agrupan en islotes y entre ellas abundan las sustancias intercelulares, por ejemplo, la oreja, la tráquea, articulaciones, ¿no? Y en el tejido óseo nos habla, dice que son las células que se ordenan en laminillas y entre ellas se acumulan sales
que le proporcionan dureza es el componente fundamental de los huesos. Miren, la dureza de los huesos, ¿no? En el tejido óseo. Y en los tejidos musculares nos dice que los tejidos musculares son las células son alargadas, formando fibras, ¿no? Forman las fibras que pueden contraerse de forma voluntaria o involuntaria, ¿no? El movimiento de los músculos. Dentro del tejido muscular tenemos el músculo liso, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. El músculo liso, ¿qué nos dice? Que es de contracción involuntaria, responsable de los movimientos en las vísceras, ¿no? En el músculo esquelético dice que es de contracción voluntaria, responsable del movimiento de locomoción, se une a los huesos a través de los tendones, ¿no? En el el músculo cardíaco dice que es de contracción involuntaria, responsable de los movimientos del corazón. Ya, en el tejido nervioso, dice que nos habla del tejido nervioso, dice que es está especializado en la recepción. El tejido nervioso se especializa en la recepción y conducción de estímulos, constituye el tejido mayoritario del sistema nervioso, es el tejido mayoritario del sistema nervioso, ¿no? Dentro de eso, dentro del tejido nervioso, tenemos las neuronas, son las células principales, son células estrelladas que reciben estímulos y los transforman en impulsos, ¿no? Transforman en impulsos que transmiten a otra neurona o órgano u a órganos, dice, ¿no? Factores como músculos o glándulas. Dentro de eso, de las células de glía o neuroglía, desempeñan funciones metabólicas de soportes, protección de las neuronas, ¿no? Entonces los órganos están constituidos por diversos tejidos, ¿no? Como ya hemos dicho, el tejido muscular, el tejido conjuntivo laxo, el tejido nervioso, ¿no? Que está el tejido epitelial, como es la sangre y el estómago, ¿no? Entonces los órganos, profesor, se agrupan formando sistemas o aparatos donde funcionan de forma integrada, ¿no? Entonces ese sería todo, profesor, la explicación de la función de los tejidos, o sea, los tejidos del cuerpo humano, ¿no? Que nos hablan de los 4 tipos de tejidos que tenemos: el tejido epitelial, el tejido el tejido conectivo, el tejido musculares y nerviosos, y dentro de él tenemos una variedad de tejidos, ¿no? Los tejidos, como dicen, los tejidos de revestimiento, los tejidos glandulares, ¿no? Que son dentro de los tejidos epiteliales. Entonces, y de los tejidos conjuntivos también, dentro de este tejido tenemos otros tejidos que son de diversidad de células, ¿no? El tejido laxo, el tejido fibroso. Entonces sería todo, profesor, lo que son los tejidos del cuerpo humano. Muchas gracias, profesor.